Entonces, las configuraciones típicas dentro de lo que son los marcos arrastrados concéntricos, ya tenemos lo que son los arrastramientos en B invertida, ¿ya? Y los arrastramientos en X y los arrastramientos en X de 2 niveles, ¿ya? Esto es como lo típico que se puede ver en proyectos chilenos, ¿ya? Porque si vamos a proyectos extranjeros, hay versiones que, por ejemplo, en esta misma B invertida, colocan una columna con las B en el otro sentido y le llaman zipper y tiene otra verificación adicional. ¿Ya? Eso en Chile no se da. Esto es como lo más tradicional. Y las configuraciones son de ese tipo. ¿Cuáles son los marcos de arrastrado que están prohibidos de acuerdo a lo que indica la norma? Son estos, ya el famoso arrastramiento en K. ¿Qué es lo que pasa acá? Que cuando viene el sismo, ya se produce una tracción en el elemento, ya en uno de los elementos, como se ve ahí, y una compresión. Entonces, cuando uno hace el equilibrio dentro de esa configuración, lo más probable es que la columna falle, ¿ya? Y si la columna falla, no falla el edificio. Entonces, automáticamente la norma descarta este tipo de configuraciones y nosotros le vamos a llamar los prohibidos, ¿ya? Dentro de esa categoría. Dentro del capítulo 8.6, ¿ya? La norma especifica algunas cosas. Ya esto igual lo hemos visto dentro de las presentaciones anteriores que han hecho los colegas, ya, pero es más que nada para repasar. Entonces, uno de los puntos importantes, ya que se indica acá, por ejemplo en el 863, es que la norma me pide que los elementos, ya, estos elementos que son los arrastramientos, deben cumplir o tener razones ancho-espesor menores que el valor lambda md. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que son relaciones ancho-espesor para ductilidad moderada. ¿Ya? Eso está en la tabla número 9. Un colega hizo una presentación de eso, yo no voy a entrar más en detalle, pero uno lo puede encontrar directamente en la norma. ¿Ya? Y habla de una esbeltez global. ¿Ya? ¿Qué es la esbeltez global? Por ejemplo, ese tramo que estoy indicando ahí, esa L, ¿ya? Es lo que se puede deformar la diagonal. ¿Ya? Entonces la norma me da un límite, ¿ya? Y ese límite depende del perfil y depende del radio de giro y eso, y da un número, ¿ya? Todo eso está estudiado, entonces nos dice que es 1.5 pi raíz de e partido por fi, que es más o menos 134, 135 por ahí, ¿ya? Y otra cosa es que me pide explícitamente, ¿ya? Que pueda hacer un diseño, ya con cargas reducidas, si es que quiero utilizarlo como un elemento ya que trabaje como disipador, entre comillas, ¿ya? O sea, un control de daño, ¿ya? A la vez, después tenemos la famosa B invertida, donde acá sí que la norma ya empieza a exigir algunas cositas más, en donde dice que el efecto sísmico se debe determinar por equilibrio, considerando que la diagonal está comprimida en su capacidad residual y la diagonal está traccionada en su capacidad esperada. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver más adelante con un numerito, ¿ya? Pero básicamente lo que quiere decir es que esta viga de aquí, ya que se conoce como la viga Chevron en términos norteamericanos, ya no va a ser una viga que dé por lo que me diga el SAP o lo que dé el cálculo del análisis estructural que uno está utilizando en la oficina, sino que hay que hacerle un tratamiento especial aparte, que puede ser una planilla, en donde sí debemos considerar ese equilibrio inelástico, ¿ya? Bueno, esto es más que nada para decir que las relaciones o razones ancho-espesor de conductividad moderada son básicamente las mismas que el ISC 341, que es la norma de referencia que utiliza la norma 2369. ¿Ya? Esto se vio en presentaciones pasadas, ¿ya? Pero eso es más o menos lo que hay que cumplir. Y hay que tener ojo nomás con el RI, ya que aquí va incorporado dentro de estas razones,
Y hay que tener ojo cuando uno utiliza los perfiles como arrastramiento, nada más que eso. Dentro de las disposiciones generales, aquí aparece el famoso R, ya que aquí conocido dentro de la oficina, que discutimos mucho este punto, ¿ya? Y ¿por qué me detengo un poquito aquí? Que sale un poco de lo que es el diseño propiamente tal de los puntos que estamos tocando, pero tiene directa relación con ello, es que justamente dependiendo del R que utilicemos, ya que va a ser nuestro control de daño dentro del diseño que estemos realizando, ya vamos a decir, bueno, esta configuración disipa, entre comillas, ¿ya? Energía o no disipa energía. Entonces, mientras más alto el R, estoy dándole más responsabilidad a el arrastramiento que estoy diseñando. ¿Ya? O sea, va a ser un elemento de control de daño que puede que disipe mucha más energía. ¿Ya? Ahora, tampoco me gusta hablar de disipación de energía propiamente tal, porque eso requiere de mucha deformación plástica y la norma chilena es muy limitada con respecto a los R. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el mayor R que uno puede encontrar dentro de esta tablita es 5, ¿ya? Y no es tan alto, ya comparado con normas internacionales o la misma norma de referencia que el ISC 341. Entonces, para nosotros el R básicamente es control de daño y un control de daño limitado, ya, o sea, unas pequeñas incursiones en rango no lineal, o sea, no hay mucha deformación plástica asociada. ¿Ya? Lo que básicamente nos va a controlar, o ese R se paga básicamente más por su resistencia. Tema archiconocido ya por cada uno de los que estamos presentes aquí, que se discute mucho en la oficina. ¿Ya? Es solamente para dar un preámbulo. Luego acá les presento un pequeño video, ¿ya? De, por ejemplo, de dónde viene. Ahí. Espérame un segundo que no me funcionó. Ahí. ¿De dónde viene toda esta teoría? ¿Ya? Y esto está más que estudiado por los norteamericanos. Por ejemplo, acá tenemos una diagonal, ya que se comprime, ¿ya? Y se tracciona en base a un criterio de deformación ya que es como se llama el gráfico que está arriba, ¿ya? Entonces esto va generando una deformación dentro del elemento, un drift, y acá se va viendo cómo se va formando ya esta curva de histéresis o de comportamiento que tiene este elemento que vendría siendo un arrastramiento. Y ahora, ¿por qué lo muestro? Porque esto es lo esencial que uno debe conocer para poder comprender qué estamos diseñando dentro de nuestra estructura. ¿Ya? Porque en estricto rigor, este va a ser nuestro elemento que va a controlar el daño, ¿ya? Que va a disipar, entre comillas, ¿ya? Que ese es lo que estamos diseñando. Entonces, en estricto rigor, este sería nuestro fusible. ¿Y nuestro fusible cómo funciona? De esta forma. Ya tiene este grafiquito. Entonces, los pics que se ven acá arriba, ¿ya? Estos de acá son tracciones y estos pics que se ven acá abajito son compresiones. Y esta guatita que se forma aquí, ¿ya? Es lo que se conoce como la disipación de energía, ¿ya? Ahora, como vemos, en este ensayo se lleva a la falla este elemento, ¿ya? Y por eso se alcanza una disipación alta, ¿ya? Y eso es lo que consideran los códigos norteamericanos que dicen que pagan el R, o sea, pagan este R mayor, ¿ya? Básicamente eso. Ahora, ¿cómo se controlan estos elementos? Son dos elementos importantes que debemos considerar. Uno son las relaciones ancho-espesor, o razones ancho-espesor, que ya les mencioné anteriormente, y el otro es la esbeltez global del elemento. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el ISC 341, para este tipo de elementos, la esbeltez global debe ser menor que 200. Ya nosotros en Chile ocupamos el 135, ya aproximado. Ellos son un poquito más laxos en este tema, ya para que se genere justamente esta rótula y se genere esta disipación, básicamente eso. Y para otro elemento, el KLR es 4 partido EFI. O sea, si nosotros metemos el 1.5 pi aquí, es como 4,7. Ya andamos cercanos a lo que son los norteamericanos. Pues los norteamericanos hacen
una diferencia para elementos arrastrados y otro elemento. Siempre hablando en el contexto de que son elementos sismorresistentes. ¿Ya? Entonces, acá, bueno, esto se lo voy a dejar más que nada como para el que quiera repasar el tema del ensayo, y es como cómo se va comportando punto a punto ya el ensayo anterior. Ya, esto lo voy a pasar rápido, no voy a entrar más en detalle. Solamente por si alguien quiere obtener el punto a punto. Pero esto es lo importante, ¿ya? Entonces, dentro de ese gráfico, de esta curva histéresis, ya tenemos varios elementos que son importantes considerar. Tenemos primero la tracción esperada, que es lo que les mencionaba anteriormente, que ocurre en el pic superior, ¿ya? Y después tenemos dos compresiones. Una es la compresión esperada, ya que este PNE que se ve ahí, ¿ya? Y después en la compresión residual, que es más o menos un 30% de esa compresión ya PNE. Entonces, estos van a ser los límites, o son los límites de diseño que se utilizan en el código ISC 341. ¿En Chile vamos a utilizar esto? Sí, pero solo en casos excepcionales. ¿Ya? Hay algunas excepciones. Entonces, si nos vamos dentro de este diseño sísmico tradicional que se utiliza en ISC 341, ya los arrastramientos, ya por lo que acabamos de describir, siempre deben ser los fusibles, o sea, los que den esta deformación inelástica, ¿ya? Y que paguen el R. ¿Ya? Entonces, bajo esa premisa, ¿qué pasa con los demás elementos? Básicamente deben ser mucho más resistentes que el elemento fusible, o si no, no voy a tener una categoría de falla en este rigor. Porque si yo tengo todos los elementos con la misma categoría de falla, o sea, por ejemplo, diseño todo dividiendo por R, no voy a saber qué elemento puede fallar primero o cuál no, que es justamente una de las cosas que se corrigen de la norma 2369-2003, que básicamente estábamos diseñando todo dividido por R y no había un criterio de una categorización de elementos que fallan primero y cuáles son los primeros y cuáles segundos y cuáles no fallan. ¿Ya? Eso se corrige en esta norma. Y es básicamente un diseño tradicional, o sea, los gringos esto lo usan hace un montón de años, ¿ya? Solamente que nosotros lo estamos adoptando con criterios nuestros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con nuestra estructura? Y entonces, los arrastramientos pueden fallar, sí, son los elementos fusibles, ¿ya? O sea, les damos capacidad inelástica de deformación. Los demás elementos, vigas, puntales, columnas, conexiones, no pueden fallar, ¿ya? Tienen que ser más resistentes, ¿ya? Y para justamente disipar esa energía, ¿ya? Debemos tener unos criterios de relaciones ancho-espesor y esbeltez controlada, ya que es lo que mencionaba anteriormente. Y las conexiones ya se deben diseñar para la máxima fuerza de diseño ya durante los ciclos de pandeo de influencia. Esto es lo que utilizan los norteamericanos, ya que le dan la capacidad tanto en compresión como en tracción a la conexión, y ese elemento no falla nunca. Entonces siempre se busca que falle el elemento fusible, que en este caso sería el arrastramiento. ¿Ya? Y el diseño de las vigas, puntales y columnas se toman con las fuerzas máximas desarrolladas por este equilibrio o desequilibrio que se genera inelásticamente, que después vamos a ver, ya, yo les voy a mostrar, es un bombazo de carga, o sea, es mucha carga. Entonces, haciendo un resumen, el ISC 341 es lo siguiente, o sea, para cumplir todos esos criterios que acabamos de mencionar, ya, las columnas jamás pueden fallar, las vigas puntales menos, ya, las conexiones menos, ya. Y acá hay un punto que es súper discutible, ya, porque los norteamericanos no dejan que falle la placa base ni los pernos de anclaje, o sea, los anclajes son elásticos. Y esa, yo lo marqué en rojito ahí porque esa es la diferencia con Chile, ¿ya? Y lo vamos a analizar y lo vamos a discutir, quizás no en esta presentación, pero cuando se vea el tema de anclaje, que me parece que lo va a ver Enrique. ¿Ya? Y se debe evitar las fallas en los empalmes, ya eso es obvio, siempre se ha hecho. Entonces, ¿qué busca este código? Evitar justamente esto, ¿ya? Que, por ejemplo, falle una columna antes que un arrastramiento,
que falle elementos, por ejemplo, puntales, que cuando uno hace el desarrollo o el análisis inelástico de estos elementos reciben mucha compresión y muchas veces no se verifica, ¿ya? O no se verificaba con la normativa anterior, ¿ya? Ahora sí se tienen que verificar de esa forma. Y hay otro elemento que, por ejemplo, teníamos fallando columnas donde no debían fallar porque estábamos utilizando, por ejemplo, diseños de columnas con un R mayor, o sea, con el R de la estructura. Y eso en estricto rigor no puede ser, ya, bajo esta filosofía de diseño. Ahora, ¿de dónde se agarra todo esto? Se agarra de dos puntos básicamente, ya del capítulo F de elementos arrastrados del ISC 341, que son los marcos concéntricos ordinarios y los marcos concéntricos especiales. De ahí se hace una mezcla y se toman estos dos mundos, ¿ya? Y se llevan al criterio nacional, criterio chileno. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que son los supuestos de diseños de análisis, que esto es para capacidad de esperar, ¿ya? Entonces, se hace un desequilibrio dinámico cuando se tiene el sismo, ¿ya? En donde la tracción, ¿ya? Toma mucha carga porque es la carga esperada en tracción, y la compresión también toma la compresión cuando comienza a pandear, que es una carga alta, ¿ya? Entonces, es una idealización más bien de laboratorio, porque el laboratorio indica que cuando la carga en compresión es súper grande, hay un momento en que la estructura toma toda esa carga, ¿ya? Pero después se ve en el grafiquito que esa carga se va reduciendo hasta llegar a una compresión residual que es el 30% de ese valor. Entonces, los norteamericanos ni se complican, dicen, usted evalúelo de las dos formas. Entonces, una es una idealización, ya, del caso más desfavorable, y la otra es el caso más realista, que es cuando ya pasa este umbral de compresión por pandeo hasta llegar a un pandeo residual, una compresión residual, perdón. Entonces, ¿qué es lo que pasa bajo ese contexto? Ya, los diseños salen de esta forma, o sea, todas las diagonales que están en rojito ya están traccionando, ¿ya? Y todas las que están en verdecito y se guatean están comprimiendo. Eso, generar ese modo de falla, ya que no lo da el SAP, lo remarco nuevamente que esto hay que calcularlo aparte, es súper poco favorable para un diseño tradicional del que estamos acostumbrados a hacer en la oficina, ¿ya? Porque salen unas columnas gigantescas. Mientras más alto sea esta cuestión, más grande es el bombazo que le llega acá en la columna, ¿ya? Entonces, porque el código me dice que lo haga así, o sea, tengo que hacer el desequilibrio inelástico por fuera, ¿ya? Ahora, después más adelante les voy a mostrar que hay algunas cosas que uno puede hacer para evitar esto, ¿ya? Pero también requieren de otro tipo de análisis. Ya, eso para los marcos arrastrados en cruz, ¿ya? Y esto para los marcos arrastrados en B invertida o los chevron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la consideración acá? Que esta viga, ¿ya? Ahora no va a ser una viga que da por diseño que sale en el SAP, sino que va a ser el desequilibrio inelástico y esta viga no puede fallar nunca. O sea, básicamente una viga elástica. ¿Y por qué la hacemos elástica? Para que justamente ese elemento que es el arrastramiento pueda pandear. ¿Sí? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, ese es como el criterio. Jamás se puede permitir que esta viga falle de esa forma, ¿ya? Esas son como las consideraciones de diseño. Entonces, bajo estas condiciones, ¿ya? Se tienen estos análisis. Entonces, por ejemplo, si quiero calcular la viga chevron, tengo que sí o sí obtener la tracción esperada y restarle su capacidad residual en compresión, y eso me va a dar un momento, ya, por este equilibrio inelástico que estoy considerando, y a la vez también voy a tener una compresión que tengo que ingresarla, ya, al elemento, y va a ser un elemento flexo comprimido. Y aparte, ya tenemos un porcentaje de la compresión esperada, ya, que se debe aplicar fuera del plano, ya que habla más o menos de no me acuerdo si era un 2%, un 6% de la norma, pero ahí lo voy a mencionar más adelante.
Y lo otro es que los norteamericanos, ojo, estos son los norteamericanos, hacen estos dos análisis, ¿ya? Compresión esperada, tracción esperada versus tracción esperada con presión post-pandeo. Ahora, dependiendo de qué elementos se esté analizando, va a controlar uno y otro. Y en estricto rigor se debe controlar con el máximo de cada uno de esos dos análisis, en el caso norteamericano. Ahora, el caso chileno.